Para cerrar entonces este triplete de charlas sobre carcinoma ductal in situ, nosotros vamos a abordar un tema o un aspecto del carcinoma ductal in situ eh, que se debate frecuentemente en la práctica diaria y es la estadificación de la axila en este tipo de patología. No voy a repetir lo que ya se dijo sobre el carcinoma ductal in situ, todos ya saben lo que es, pero sí un aspecto importante es recalcar que, como decían hoy, no hay invasión de la membrana basal y por lo cual entonces la posibilidad de propagación tanto linfática hacia ganglios linfáticos o hemática a distancia es nula cuando se trata de un carcinoma ductal in situ puro. Entonces, ¿por qué recalco esto? Porque estamos hablando de estadificación axilar, es decir, biopsia de ganglio centinela en carcinoma ductal in situ. Podría ser una contradicción si no hay posibilidad de que se vaya hacia los ganglios. Entonces, acá vamos a ver tres escenarios donde se puede considerar la biopsia de ganglio centinela en este tipo de patología de carcinoma ductal in situ. El primero es, en algunos casos de cirugía conservadora, algunas pautas recomiendan que frente a elementos predictores de microinvasión se haga junto con la cirugía conservadora la biopsia de la axila. El segundo escenario sería en caso de mastectomía, ya que luego de sacar la mama, si nos viene un hallazgo inesperado de microinvasión o macroinvasión, vamos a tener una dificultad en poder hacer migrar un radiofármaco hacia la axila, y entonces ahí no vamos a tener más remedio que vaciar la axila si no tuvimos esa precaución. Y el tercer escenario es el de la microinvasión confirmada, es decir, tenemos una microinvasión confirmada tanto en una biopsia con aguja como una pieza, y entonces ahí tenemos que ver si actuamos o no sobre los ganglios. Entonces, para ir al primer escenario, es el de la cirugía conservadora, sabemos todos que algunas guías, dentro de las cuales la de la Sociedad Uruguaya de Mastología, recomiendan el uso de la biopsia de ganglio centinela cuando se va a operar un carcinoma ductal in situ con cirugía conservadora que tiene elementos peyorativos y que nos hacen pensar de que hay alta chance de microinvasión. Y ellos son, como están ahí puestos, el alto grado, como ya se dijo, el tamaño mayor a 4 centímetros, sospecha de microinvasión en la aguja que el patólogo no pudo terminar de confirmar y la presentación en forma de masa. Entonces, frente a esa situación, si bien algunas sociedades como ASCO no recomienda hacer la biopsia de ganglio centinela en esta ocasión, la gran mayoría de las pautas de otras sociedades, inclusive la American Society of Breast Surgeons, la NSCN y la SUM, como dije, recomiendan entonces en esa situación ya solucionar el ganglio haciendo una biopsia de ganglio centinela. Pero sabemos, los cirujanos por experiencia propia y menos los especialistas médicos, de que la biopsia de ganglio centinela no es una maniobra inocua. A veces el especialista médico cuando le indica no tiene conciencia de los efectos indeseables que puede tener. Es mucho menos invasiva, por supuesto, que una disección axilar completa, a la que estábamos acostumbrados antes, pero no es una maniobra inocua. Acá les voy a mostrar un trabajo del Hospital Central de las Fuerzas Armadas del Servicio de Mastología, que se presentó este año en el Congreso Brasilero de Mastología, que examinó 170 pacientes y ahí se analizaron los efectos indeseados que tenía la biopsia de ganglio centinela en todos estos pacientes. Y vemos que en un tercio de los casos se produce una limitación funcional del hombro de duración variable. Algunos se recuperan completamente y otros quedan con la movilidad reducida por varias semanas. Un quinto de los casos tienen hipoestesia del territorio interno, de la cara interna del brazo y de la axila, que puede ser en algunos casos transitoria, pero en otros es definitiva. En 10% de los casos hay un seroma, que es molesto, que le duele a la paciente, que hay que funcionarla, que a veces al oncólogo le trastorna un poco el diagnóstico porque en la tomografía le aparece una bola y piensa que es un ganglio. Eh, 18% de los casos tienen otras complicaciones que pueden ser hematomas, infección, otro tipo de complicaciones. Y un 5% de los casos desarrolla, aunque está hecho esto para que no se desarrolle el linfedema, un 5% de los casos desarrolla linfedema. Es decir, que la biopsia de ganglio centinela no es una maniobra que pase así sin ningún efecto colateral. Y por otro lado tenemos entonces acá un trabajo bastante antiguo, del 2005 creo que es, cuando la doctora Viviana Galimberti era jovencita, en el cual analizó
más o menos creo que eran 500 pacientes ya operados previamente con cirugía conservadora, a los cuales les hizo una biopsia de ganglio centinela. Y se demostró que la tasa de migración correcta del radiofármaco hacia el ganglio era de 99%. Es decir, que no hay un problema importante de migración luego de una cirugía conservadora, para ponerlo como argumento de que uno no va a esperar el resultado de la anatomía patológica y que quiera hacer el centinela antes. Siempre y cuando, o sea, se precisa que el técnico o el médico nuclear sea avesado en este tipo de casos, tenga cierta experiencia y sepa que en estos casos la inyección debe ir siempre del radiofármaco para que migre a la axila, debe ir siempre del lado externo de la cicatriz, es decir, no se debe interponer la cicatriz entre la inyección, no se debe hacer en la región subareolar como se hace clásicamente, porque se interpone la cicatriz y no migra, sino que se debe hacer, como está mostrado ahí en verde, del lado, digamos, que apunta hacia la axila de la cicatriz. Si tenemos una cicatriz arciforme, ahí está puesto, una cicatriz radiada, ahí se muestra, y una periareolar hay que hacerlo más afuera de la areola, no subareolar como se hace habitualmente. Pero teniendo esas precauciones no hay ningún problema de que migre el, el radiofármaco hacia la axila. Por ello, entonces, es que mi recomendación es que frente a una paciente que va a ser operada de cirugía conservadora con diagnóstico de carcinoma ductal in situ puro, no efectuar una biopsia de ganglio centinela de entrada, sino esperar el resultado de la anatomía patológica del espécimen y, si es necesario, se hará la estadificación axilar en una segunda cirugía, en lo cual me adhiero yo a la recomendación de ASCO. Así que ese sería el primer escenario. El segundo escenario es el caso de la mastectomía. Todas, acá sí hay unanimidad, todas las guías recomiendan el uso de biopsia de ganglio centinela cuando se va a operar un carcinoma ductal in situ con una mastectomía, con el argumento, como explicaba yo recién, de que si tenemos un hallazgo de micro o macroinvasión sorpresivo en la pieza, porque se analiza en extensión, no tenemos manera o se complica para hacer un centinela posterior. Entonces, sucede que después de la mastectomía hay una alteración del patrón linfático, hay una baja tasa de migración. Si inyectáramos allí el radiofármaco, migra en mucho menor porcentaje, la mitad de los casos no migra, y entonces aumenta la chance de una disección axilar completa si aparece microinvasión en la pieza. Pero, también otro pero acá, hay ahora una iniciativa que está impulsada por la industria para evitar este tipo de situación, que es lo que se llama la biopsia de ganglio centinela en diferido. Acá tenemos un trabajo que se llama Sentinot, que lo que hizo es usar una tecnología nueva. ¿Y en qué consiste la tecnología? Consiste en inyectar, en vez de radiofármaco y coloide, como se hace habitualmente, una partícula macrocoloide, de nanocoloide, perdón, con radiofármacos, se hace una inyección de óxido ferroso supermagnético. ¿Ah? Es un producto que son como partículas de hierro que migra hacia los ganglios y tiene la capacidad de estacionarse en el ganglio hasta 45 días. Entonces, nosotros vamos, hacemos esa inyección en el momento que se va a hacer la mastectomía, no se disecan los ganglios, no se hace el centinela, pero quedan los ganglios marcados, se saca la mama y, si después tenemos un diagnóstico de microinvasión, se hace la biopsia de ganglio centinela en segunda instancia con el ganglio ya estaba marcado de antes. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos este trabajo que analizó 92 pacientes post-mastectomía y fue un trabajo también muy inteligente porque aprovechó a ver la falencia de los otros métodos. Fíjense que después de la mastectomía fue a hacer el centinela, lo habían marcado previamente con el óxido ferroso, pero ¿qué hicieron? Le inyectaron tecnesio 99 solo para ver cuántos migraban, solamente 45%. Cuando el tecnesio vos le agregabas azul patente, ahí aumentaba 50. Eso te muestra lo que es la migración defectuosa del centinela normal en la mastectomía. Cuando ponían óxido de ferro, o sea, cuando iban a aplicar la técnica y a buscar el ganglio que habían marcado con óxido ferroso, se encontraba en un 80% de los casos, pero en algunos casos que no se encontraba, rescataban con azul patente y aumentaba entonces así la tasa a 95%. Es decir, que este trabajo mostró que hay una alta seguridad y un alto porcentaje de encontrar el ganglio centinela luego de una marcación de lo que se llama marcación o ganglio centinela diferido, que es lo que se usa para evitar
sacarle los ganglios a las pacientes que se va a operar de mastectomía, que en un alto porcentaje de los casos va a venir un carcinoma ductal in situ puro y le sacamos los ganglios igual y no era necesario. Entonces, para explicar un poco esto, quería mostrarles esto que es importante para los cirujanos y también para los imagenólogos, que es la plataforma que se usa, que es una plataforma que, si me escuchan los médicos nucleares, me matan, pero nos independiza o es diferente, usa otra tecnología que no es la medicina nuclear. Entonces es una plataforma que es capaz de detectar magnetismo y tiene dos aplicaciones, o sea, dos productos. Uno es la partícula de óxido ferroso, que es la que está arriba, que se llama MagTrace, es la que se inyecta, y expliqué recién que se usa para el ganglio centinela diferido, pero para el ganglio centinela estándar también. O sea que nosotros si tenemos eso, por ejemplo, un hospital de interior, un sanatorio de interior, no tiene que enviar a Montevideo a la persona para que vaya y venga, tiene su aparato, le inyecta y con el aparato esto detecta el magnetismo del trazador. Y además tiene también como otro subproducto la semilla, que sirve para tres usos. Sirve para marcar eh, microclasificaciones, por ejemplo, en vez de un arponaje, se coloca la semilla dentro de la micro y se hace un rol. ¿Ah? Y la otra aplicación es para marcar en la neoadyuvancia, como se dijo hoy, se marca la lesión con estas semillas. Si la lesión tiene una respuesta completa, en vez de ubicar el clip, ubicamos esta semilla. Y también para la marcación de la axila, si colocamos esta semilla en la axila, la coloca el imagenólogo, después la detectamos con la plataforma y nos dice, como se ve ahí, hasta la distancia de que está el prop de la estructura. O sea que es una plataforma bastante útil y que nos permite, es versátil y permite, entre otras cosas, que ya mostré la biopsia diferida, pero en la práctica diaria tiene una solución a la cantidad de problemas del cirujano, digamos, y del imagenólogo, porque entre otras cosas, y muy importante, permite desenganchar la agenda del radiólogo de la del cirujano. Porque el radiólogo me dice, yo te voy a colocar el clip en las micro el miércoles. Ah, y yo lo voy a operar el lunes, perfecto. Está operado la semana que viene, queda puesto la semilla y el cirujano lo opera cuando quiere. No tiene que ser el mismo día, en el día anterior, ni nada de eso, como sucede con el rol o con el arpón. Tercer situación o escenario es el de la microinvasión, que, como todos sabemos es la solución de continuidad. Acá se rompió la membrana basal del ducto, pero la ruptura es menor a un milímetro, perdón. Y entonces hay una posibilidad teórica de diseminación linfática y es el 5 o 10% de los casos de carcinoma ductal in situ. Y entonces ya habían mostrado que había predictores de que esto sucediera de microinvasión, el grado, el tamaño, como necrosis, ya se habló. Y se puede detectar esta microinvasión ya en la aguja gruesa antes de operar al paciente o en la pieza cuando hiciste el arponaje y te vino el resultado, vino con microinvasión. Entonces acá también hay una unanimidad. Todas las pautas recomiendan que si hay una microinvasión, hay que ir a buscar el ganglio centinela, hay que estadificar la axila. Acá tenemos la de American Society of Breast Surgeons, tenemos ASCO, Sociedad Uruguaya de Mastología, todos lo recomiendan y yo puse ahí hasta el momento, porque esto tiene tan poco sustento que va a caer dentro de poco. Va a caer dentro de poco y ahora le voy a explicar por qué. Si nosotros mostramos acá los dos grandes metaanálisis que hay sobre este tema para saber cuántos carcinomas ductales in situ con microinvasión tienen ganglios positivos en el centinela. Tenemos dos grandes metaanálisis. Uno chino de este año, 8.000 y pico de pacientes. Otro europeo, 2021, 3.000 pacientes. Y los dos son absolutamente coincidentes entre sí. Muestran lo mismo. Porcentaje de ITC, 2%. Porcentaje de micro, 3%. Porcentaje de macro, 2%. Entonces, estamos haciendo todo esto, estamos haciendo centinelas a microinvasión para prever si hay este escenario de poca probabilidad. Entonces, tenemos una poca chance de centinela positivo, como acabo de mostrar recién. No cambia el tratamiento si hay micro o ITC, o sea que esas dos primeras opciones, la mayoría de las veces no va a haber ningún cambio. Y si hay una macro, que es el 2%, ¿ah? Tiene que ser más de 2 ganglios para que nos haga vaciar de vuelta o más de 3 para que sea timio. ¿Ah? Si la paciente es posmenopáusica. O que sea un tumor triple negativo o que sea un tumor HER2, que son el 15% cada uno del 2%. O sea que estamos hablando de un porcentaje ínfimo. Entonces, eso, por un lado, estamos haciendo la biopsia de ganglio centinela en esta situación tan poco probable,
Y por otro lado, ustedes conocen lo que es la campaña o la iniciativa que hay de Choosing Wisely, que es la campaña que trata que las pacientes y los médicos se concienticen de que no hay que hacer maniobras o diagnósticas o terapéuticas invasivas que no tengan un sustento, digamos, sólido de un beneficio. Y entonces sabemos que en el cáncer invasor ya hay iniciativas o pautas que muestran que en algunos casos no se hace ganglio centinela. En el cáncer invasor no se hace biopsia de ganglio centinela. Entonces yo pienso que pasa esto, que pienso que con el invasor estamos con el iPhone 16 y en el in situ estamos con el StarTAC, porque estamos en dos pautas, en dos países absolutamente diferentes. Por eso pienso que hacer hoy día, y están todas las pautas, ¿no? Tenemos que esperar que cambie. La biopsia de ganglio centinela en el cáncer con microinvasión tiene, cáncer in situ con microinvasión tiene muy poco sustento. Acá entonces, para cerrar esto, voy a mostrar brevemente un caso clínico de unas pacientes de 60 años que se le encontró unas microcalcificaciones y la biopsia estereotáxica mostró un carcinoma ductal in situ de grado intermedio y alto. Se hizo el arponaje y pasó lo que pasa a veces, vinieron los márgenes bien, pero vino una microinvasión. Bueno, no tengo volumen, pero ahí se ve. Ahí se ve como el ganglio está inyectado de la areola para afuera porque tiene una incisión periareolar, ahí está la inyección. ¿Ah? Y cómo se encontró sin problemas el ganglio, luego de una paciente que estaba operada, se encontró el ganglio centinela sin ninguna dificultad y tenía dos ganglios que por suerte resultaron ser negativos. Entonces nos preguntamos si frente a esta situación se justifica o no, o se justifica seguir haciendo biopsia de ganglio centinela. Entonces, como para llevar de esta charla al comité de tumores, que donde muchas veces se impulsa todo esto y también al Ateneo, como concepto grande es que la estratificación axilar en el carcinoma ductal in situ debe ser la excepción y no debe ser la norma. Y la biopsia de ganglio centinela, como lo recién mostramos, no está exenta de efectos indeseados. Muchas gracias.